Jonás, el profeta que desobedeció a Dios y fue tragado por el mar. Piensa en esa imagen, un hombre elegido, la orden clara de Dios y luego su decisión de dar la espalda. ¿Qué harías si Dios te pidiera ir justo al lugar que más temes? Esa pregunta arde desde el primer instante de esta historia. En el principio, la voz vino con simpleza y autoridad. Levántate y ve a Nínive. Nínive, enorme, orgullosa, una ciudad que para muchos era sinónimo de violencia y opresión. Para Jonás, esa palabra no fue una misión, fue una sentencia para su conciencia. No por cobardía sola, sino por temor legítimo a lo que la gente de esa ciudad podía representar, por el orgullo de no querer que la misericordia divina se mostrara a quienes él consideraba indignos. Así nació su decisión de huir. En lugar de dirigirse a la ciudad amurallada, Jonás se encaminó al puerto y buscó un barco con rumbo a Tarsis, a la otra punta del mapa conocido. La cubierta olía a sal y pescado, la madera crujía bajo sus pies, y por un tiempo la distancia le pareció libertad. Hay en la huida una falsa paz, las velas llenas de viento, el horizonte que se abre, la sensación de que el problema se queda atrás. Jonás creyó que alejarse del lugar sería también alejarse del mandato, y con él de la responsabilidad. Pero la historia enseña que el espacio no borra la llamada, ni la voluntad de quien llama. Huimos y nos sorprende que Dios no se quede quieto. Si esta tensión te toca y alguna vez has evitado una voz que sabías que debías escuchar, escribe en los comentarios. ¿Qué misión estás posponiendo? Comparte esa carga, no estás solo. La travesía comenzó con calma, pero no tardó en romperse en violencia. El cielo se cerró y el mar se encrespó. Corrientes que antes eran cómplices, ahora se convirtieron en enemigos. Las olas golpeaban con furia, el viento aullaba como si reclamara cuentas. La noche era una pared negra y el barco gemía con cada embestida. Los marineros, curtidos en 1000 tormentas, rezaban y rociaban agua para aligerar las circunstancias. Nadie entendía por qué aquella tormenta parecía buscar un nombre. En medio del caos, los hombres del barco jugaron a la suerte para descubrir la causa. Las fichas cayeron y señalaron un rostro diferente a la furia del mar. Cuando terminaron los juegos y los rituales, la mirada cayó sobre Jonás. Él no intentó esquivar la verdad. Dijo quién era y admitió que huía de un mandato divino. Ante la angustia de la tripulación y el peligro que su huida causaba, Jonás habló con una calma desgarrada. Prefería ser lanzado al mar y desaparecer antes que ser causa de más daño. «Echadme al mar», dijo, sabiendo lo que pedía, aceptando su destino con un gesto que parecía un sacrificio y al mismo tiempo una rendición. Lo que siguió fue una escena en la que el tiempo se rompió. El hombre se dejó caer entre la espuma, el frío mordió sus brazos, el agua cerró un mundo que devoró todo ruido. Los marineros, temblando, vieron cómo aquel cuerpo se hundía y cómo el océano, por un instante, los devolvía a su propia pequeñez. Creyeron haber causado la muerte de un hombre por salvar sus vidas. La tormenta obedeció, las olas se calmaron, como si un contrato invisible hubiera sido saldado. Pero la historia no termina en la superficie del mar. Había un designio más profundo, una misericordia que no aniquila, sino transforma. Un gran pez, enviado por el cuidado de quien no abandona sus designios ni a sus mensajeros, abrió una boca que fue al mismo tiempo tumba y útero. Dentro de esa boca, en un silencio que aplastaba toda excusa, Jonás se encontró con su propio corazón. La oscuridad allí no era solo ausencia de luz, era la posibilidad de escuchar con claridad. Encerrado entre paredes que olían a sal y asfixia, Jonás no pudo seguir huyendo. Las palabras que antes esquivaba, ahora brotaron sin adornos. No fueron discursos teológicos ni grandes defensas, fue una confesión desnuda, una oración que nace de la derrota. He clamado desde lo más profundo, me abandoné y fui llevado hasta la muerte, pero tú escuchaste mi voz. Así resonó su súplica. No inventes en tu mente una oración larga y perfecta, la suya fue urgente, humana, escrita con manos que ya no podían controlar el pulso del miedo. Reconoció su falta, se rindió y pidió alivio. En la articulación de esa súplica se abre una verdad. La oración que cambia no siempre nace en la comodidad, muchas veces nace en la derrota. Fue esa oración,
la que impulsó al gran pez a expulsarlo en la playa, donde la arena caliente golpeó sus pies como una segunda oportunidad que venía envuelta en humillación y gracia. Jonás, empapado y exhausto, se encontró frente a la misma orden que antes había rechazado: ve a Nínive. La segunda vez, la obediencia fue distinta. Ya no era una salida de orgullo ni un gesto de rebelión. Era una aceptación que llevaba cicatrices y una claridad nueva, la obediencia que nace de la humildad. Jonás caminó hacia la ciudad, subió sus murallas y gritó con voz seca: dentro de 40 días Nínive será destruida. No buscaba ganar enemigos con palabras suaves, anunciaba la seriedad del juicio, tal como había sido la orden. Sin embargo, lo inesperado de la trama radica en la respuesta de la ciudad. Lejos de explotar en ira o fingir indiferencia, la gente de Nínive respondió con algo que trastornó el cálculo humano: se arrepintieron. Desde el rey hasta el más humilde, la ciudad se vistió de cilicio y ceniza. El rey mismo se levantó de su trono, se cubrió de humilde ropa, ordenó que nadie comiera ni bebiera y llamó a todo el pueblo a clamar por misericordia. Este gesto fue tan profundo porque no fue mera apariencia, fue un torneo del corazón colectivo, una renuncia al orgullo que cultivaban las ciudades de poder. Fue un regreso hacia la humildad, un voltearse hacia Dios. Dios vio ese giro, vio las manos vacías y el corazón vuelto, y detuvo lo que había anunciado. La respuesta misericordiosa no fue una contradicción a la justicia, sino la expresión de una misericordia que prefiere la vida a la destrucción. El resultado sorprendió a todos, menos a aquel que conoce el corazón humano. Y sin embargo, la sorpresa más aguda fue para Jonás. Para él, la conversión de Nínive era un fracaso de su expectativa. Había obedecido para ver la justicia aplicada, no la gracia extendida al enemigo. Su reacción fue humana y cruda. Se enojó. Se sintió traicionado por la misericordia divina que no se ajustaba a sus cuentas. Construyó una enramada y se sentó a ver desde lejos, esperando quizá un final que justificara su llamado. La sombra de su enojo era grande. La amargura se volvió compañía. Dios, con esa paciencia que no impone, sino que pregunta, habló, no para humillar, sino para enseñar. Hizo crecer una planta que dio sombra a Jonás, alivió su malestar y le trajo consuelo. Jonás se alegró por la planta. La sombra era un pequeño consuelo que mitigaba su ira. Pero al día siguiente un gusano vino y la hizo secar. El sol ardió en su cabeza y otra vez Jonás pidió morir. Su indignación se convirtió en un lamento prolongado por una planta que fue su refugio provisional. Entonces vino la pregunta de Dios, simple y penetrante. Si te conmovió una planta, que no trabajaste por ella, ¿no habría de conmoverme yo por Nínive, por sus más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, y por sus animales? Era una lección que no venía con reproche de juez severo, sino con la ternura de quien señala el corazón. Si Jonás podía entristecerse por una planta, ¿cómo no habría de importarle la ciudad entera? La tensión final de la historia no es una moraleja moralista sobre quién tiene razón, es una invitación a mirar mejor el propio corazón. Jonás permanece complejo, profeta fiel por ser llamado, humano limitado por su falta de compasión. La historia no lo corrige completamente, ni lo condena sin más. Lo deja en su contradicción, para que nosotros, como oyentes, no celebremos su caída ni su orgullo, sino que nos examinemos. ¿Qué lecciones trae esta narración hasta nosotros hoy? Primero, que huir del llamado no es una estrategia que funcione a largo plazo. La llamada persiste de formas que a veces nos confrontan con peligros reales, con la caída y con la oración que sana. Segundo, que la misericordia de Dios puede derribar todas nuestras expectativas, incluso cuando éstas están teñidas de deseo de justicia. Y tercero, que la gracia muchas veces viene envuelta en una segunda oportunidad, que exige más que obediencia exterior, exige cambio de corazón. No se trata de una invitación a complacencia fácil, ni de una garantía de resultados milagrosos en la vida cotidiana. No prometemos que obedecer siempre traiga facilidad o aplauso. Lo que la historia de Jonás muestra es que la misericordia de Dios afecta la historia humana de maneras inesperadas, y que nosotros estamos llamados a no convertirnos en jueces implacables,
cuando la gracia llega a quienes menos la merecen según nuestros criterios. Al terminar este relato, volvemos a la imagen primera. Jonás, el profeta que desobedeció a Dios y fue tragado por el mar. No es solo una postal dramática, es un espejo. ¿Qué Nínive estás evitando? ¿Hay un lugar, una persona, una tarea que rehuyes por miedo, por orgullo o por el deseo de tener razón? Tal vez tu huida te ha traído calma temporal, pero la voz que llamó a Jonás sigue llamando a los que hoy escuchan. No siempre la respuesta será fácil, y quizás te toque experimentar la tormenta, la humildad de la oración o la sorpresa de una segunda oportunidad. Si esta historia te movió, compártela con alguien que necesite recordar que la misericordia puede alcanzar incluso lo que nos resulta insoportable. Si te tocó una parte de tu propia vida, suscríbete y acompáñanos en esta búsqueda de comprensión y cambio. Y sobre todo, quédate con la pregunta que hace latir todo este relato. ¿Cuál es tu Nínive?